So, my next guest is the star of the #1 movie in the country today. He plays the boy in Home Alone. Please welcome Macaulay Culkin. ¿Qué harías si te dijera que el niño, que alguna vez fue el rey absoluto de las taquillas de Hollywood, no quería ser estrella y que su sonrisa en pantalla ocultaba una infancia que, más que mágica, era un verdadero infierno? Macaulay Culkin, el carismático Kevin McAllister de Home Alone, parecía tenerlo todo, pero la verdad era tan turbia que haría que cualquiera se atragante con las palomitas de maíz. Hoy vamos a desmenuzar la vida del niño más icónico de los 90, desde su infancia atormentada hasta su inesperado resurgimiento como un hombre completamente transformado en 2024. Agárrate fuerte porque esto va a estar perturbadoramente suculento. Agárrate fuerte. ¡Me agarré! Aló, ¿qué pasó, frikis del carajo? Soy Juanito 6, esto es Del Carajo TV. ¿Y quién no recuerda la icónica escena de un niño gritando? Es una de las escenas más icónicas de los años 90. Bueno, de ese niño es que vamos a hablar el día de hoy, pero esa cara que podría ser icónica porque es una actuación de una película, es básicamente como él vivía en la vida real. Empecemos desde el principio porque esta historia tiene raíces tan podridas como las de un árbol seco. Macaulay nació un 26 de agosto de 1980 en Nueva York en el seno de una familia que tenía más problemas que una novela turca. Era el tercer hijo de Kit y Patricia, dos padres que más que cuidar a sus hijos parecían estar en una competencia para ver quién los podía atormentar más. Kit, un exactor fracasado, se obsesionó con cumplir sus sueños frustrados a través de sus hijos, especialmente de Mac. De hecho, ni siquiera fue él quien empezó a actuar por decisión propia. Lo llevaron a castings como quien lleva a un perro al veterinario, sin preguntarle. Los Culkin vivían en un departamento diminuto y deprimente en Manhattan. Era tan angosto y claustrofóbico que hasta las cucarachas sufrían ansiedad. El baño ni siquiera tenía puerta. En ese ambiente, Mac comenzó su vida actoral a los 4 años, básicamente porque su papá lo veía como su segunda oportunidad de gloria. Pero acá viene lo más loco. Kit no solo quería que sus hijos fueran estrellas, quería controlar cada aspecto de sus vidas. Para Kit, Macaulay era su proyecto estrella, su boleto dorado a Hollywood. Pero mientras Kit jugaba al manager dictador, Mac apenas era un nene que soñaba con vivir una vida normal. Sus primeros papeles en obras teatrales y comerciales fueron exitosos, pero nadie podía prever lo que vendría después. Uncle Buck y, por supuesto, Mi Pobre Angelito lo convirtieron en un ícono mundial. Macaulay tenía todo lo que cualquier niño soñaría: fama, dinero y atención. Pero la pregunta del millón es: ¿a qué costo? At age 10, he shot straight to the top, making movie after movie, accumulating an immense fortune. Si creías que Kit Culkin era un padre muy involucrado en la carrera de su hijo, un padre estricto, te equivocas. Ese hombre era mucho más turbio, no era solo un manager, era un tirano. ¿Viste la serie de Luis Miguel? ¿Cómo lo trataba su padre? Bueno, básicamente eso. Cada movimiento de Macaulay era controlado, supervisado y muchas veces forzado. ¿Cuál es el resultado de esto? Una relación llena de resentimiento y abuso emocional. Y prepárate porque esta parte de la historia es bastante amarga. I don't know, my father was very good at breaking people's spirits and holding them down. And he did that to all of us, including my mother. Your father was described as the father from hell. Oh, yes, yes, I remember that. I remember him sitting on the phone screaming his head off at God knows who. And I mean, that was a daily thing. And it was just the way my father was, so I just kind of accepted it. I mean, you have to remember that I was only 9, 10, 11, 12. I had no control over it. Desde los primeros éxitos de Macaulay, Kit dejó de verlo como su hijo y empezó a tratarlo como un cheque en blanco. Cuando Mi Pobre Angelito recaudó casi $500 millones, Kit no solo se llenó los bolsillos con su comisión como manager, sino que empezó a creerse el dueño de la vida de su hijo. Según Mac, no podía decidir nada, ni los papeles que tomaba, ni cuándo podía descansar. Kit negociaba contratos millonarios mientras su hijo dormía en el sillón de un departamento miserable. Sí, escuchaste bien. Mac dormía en un sillón mientras generaba millones para su familia. Pero eso no era todo. Kit ejercía un control tan enfermizo que hasta le prohibía disfrutar de las cosas simples de la vida, como jugar al básquet o tener amigos. Si Mac no cumplía con sus expectativas, Kit lo castigaba con una frialdad que asusta. En sus propias palabras, mi papá me hacía dormir en el sillón solo para recordarme quién tenía el poder. He was very hard on me. And he would deny me certain things in my life that I enjoyed. Like if he felt I wasn't trying hard enough or something like that, he wouldn't let me
play basketball, even though I liked doing it. My brother and me slept on the couch. We didn't even have our own bedroom. I mean, I was making, forget about how much money I was making, but I was sleeping on the couch. I think it was just a way of him wanting to break my spirit. He wanted me to know, and my brother to know, that he was in charge, and that if he didn't want us to sleep on a bed, we weren't going to sleep on a bed. El abuso no era solo emocional, era físico también. En una entrevista, Mac cuenta cómo su papá le pegó después de una discusión y que incluso llegó al punto de tener que llamar a la policía para detenerlo. Lo más impactante es que Kit, lejos de arrepentirse, parecía disfrutar humillar a su hijo. ¿Cómo se puede explicar esto? Fácil, celos. Kit estaba resentido porque su hijo había logrado en pocos años lo que él nunca pudo. Era una mezcla tóxica de envidia, narcisismo y ambición desmedida. And so I wasn't sweating it so much. It was just the way that the press was treating it. I remember those headlines. Your mother said your father was drunk and abusive. He was, yeah. Yeah, no, definitely. At one point, you called the police about your father. Yeah. I went off somewhere. Por si fuera poco, la relación con Kit destruyó cualquier posibilidad de estabilidad familiar. Los Culkin eran un quilombo absoluto. Discusiones constantes, problemas legales y una madre que, aunque intentaba proteger a sus hijos, también estaba atrapada en la manipulación de Kit. Imagínate esto, sos un niño de 10 años, súper famoso, archimillonario, pero atrapado en una jaula emocional, digamos, que fabricó tu propio padre, el tipo que te tenía que estar cuidando, el que tenía que preocuparse más que nadie por tu bienestar. Entonces, no es nada raro escucharlo a Macaulay, que muchas veces dijo que esos fueron los peores años de toda su vida, los que cualquiera creería que fueron los mejores, ¿no? La fama puede ser un regalo, una fiesta, pero en manos equivocadas, tanto la fama como el dinero puede ser literalmente un castigo. Y justamente para Macaulay Culkin, Kit, su padre, era el carcelero. In 6 years, birthdays, Christmas? No, not at all. And it's very funny because he sent me a telegram on opening night out here. What did it say? All the luck on a long and successful run. You will, as always, be wonderful, Dad, it said. And I thought it was very funny that it's been about 4 years, and not that I want him to make contact, I actually really don't, but he made contact with me just because I'm doing something, because I'm getting back to work. And that says a lot about a person. It's not who I am, and that's not what I want to be. I told him to call it retirement, call it whatever they wanted. I just said I would never wanted to do it again, and so don't even bring it up. Cuando decimos que Macaulay Culkin fue un ícono, no estamos exagerando ni un poquito. Su rostro estaba en todos lados: pósters, juguetes, loncheras y hasta videojuegos. Durante los años 90 era el chico que todo el mundo amaba, pero lo que nadie veía era que detrás de esas sonrisas, en las alfombras rojas y los sets de grabación, había un nene desgastado, agobiado por la presión de cargar con una industria entera sobre sus hombros. He was the highest paid child actor ever, reportedly making $8 million per film. Después de Mi pobre angelito, la industria del cine vio a Mac no como un niño actor, sino como una mina de oro. Las ofertas llovían, los cheques eran de cifras astronómicas y todo el mundo quería un pedazo de ese pastel dorado. Pero esa popularidad traía consigo una expectativa inhumana. Imagina tener 10 años y que todos te exijan ser perfecto, gracioso y carismático las 24 horas del día, los 7 días de la semana. Para Hollywood, Macaulay no era un nene, era un producto, y como todo producto tenía que rendir al máximo. Cada película que hacía era más exigente que la anterior. Títulos como Ricky Ricón, El buen hijo y Mi primer beso lo consolidaron como una estrella, pero también lo empujaron al límite. Como se maneja una agenda llena de grabaciones, entrevistas y promociones mundiales a esa edad. Spoiler, no se maneja. Mientras otros chicos de su edad estaban preocupados por elegir qué helado pedir, Mac estaba decidiendo si aceptaba contratos millonarios que lo obligaban a trabajar sin parar. Lo más irónico es que, aunque su rostro era sinónimo de éxito y felicidad, Mac comenzaba a desmoronarse por dentro. La fama no lo llenaba, al contrario, lo vaciaba. Cada vez que veía su imagen en un póster gigante, sentía que no se reconocía. Mac ha confesado en entrevistas que nunca tuvo tiempo de ser niño. Su vida se convirtió en un guión dirigido por adultos que solo querían exprimir cada centavo de su talento. I mean, I had no say. I've done 14 films, and I've never read one of the scripts, not one of them. And I had a basic idea of what it was about, but I wouldn't actually know what it was until I'd actually go to the premiere and I'd see it. We'd study the lines the night before. You and your father? And say it. Yeah. Yeah. We'd study the lines, go out there, and then just do it, and come back, do the lines that night, come back in the morning. That was the cycle. There was no fun. It was just study, spit it out. Basically.
I didn't want to do it anymore. Para colmo, los paparazzi eran como un enjambre de abejas. No podía salir a comprar un helado sin que lo rodearan flashes y preguntas intrusivas. Literalmente, su infancia fue robada. Y el mayor ladrón no era Hollywood, sino su propio padre, que manejaba cada aspecto de su carrera con mano de hierro. Kit no solo lo obligaba a aceptar proyectos, también se aseguraba de que Mac nunca tuviera un segundo para respirar. He had few friends at the time, but did feel a kinship with one famous pal, Michael Jackson. And after like the Home Alone film came out, I remember I got a call from him. He invited me and my family up to his ranch to meet him, and because me and him have led similar childhoods in certain forms, and I think we understand each other in a way that most people can't understand either of us. Lo más desgarrador de todo es que Mac no tenía escapatoria. La fama era su cárcel dorada y aunque tenía todo lo que un niño podía soñar, se sentía más solo que nunca. En un intento desesperado por recuperar algo de normalidad, decidió dar un paso atrás. Pero ese paso no fue un retiro tranquilo, fue un salto directo al abismo. A los 14 años, Macaulay Culkin dijo: basta, hasta acá. ¿Por qué tengo que seguir haciendo esto? El pibe había llegado al límite de lo que podía soportar, no daba más. Y el detonante fue una batalla legal que parece sacada de una película. Literalmente era una novela de tribunales. En el año 1995 entonces Macaulay Culkin decidió hacer lo impensable, lo que nadie esperaba, lo que nadie se imaginaba: emanciparse de sus padres. Repito, el pibe tenía 14 años, no 16, 17, 14 tenía. Y emanciparse, no sé si sabés básicamente lo que significa, lo que conlleva, pero si te emancipás de tus padres, vos básicamente pasás a ser una suerte de mayor de edad. Ya te manejás por vos mismo. Eso lo intentó a los 14 años. Pero la realidad de esto era mucho más compleja y turbia. But he couldn't, as he'd hoped, disappear. A bitter custody battle between his parents kept him in the headlines. Oh, I have any comments? His mother claimed his father was physically and emotionally abusive, charges his father vigorously denied. We all always knew that we were going to end up with my mother, that there was no way that if any judge saw the evidence against my father, that he would get custody. La batalla legal no fue solo por su libertad, sino también por el control de su fortuna. Macaulay había generado más de $50 millones, pero no tenía acceso a un solo centavo. Todo estaba bajo el control de Kit y Patricia, que se peleaban entre ellos por quién se llevaba la mayor tajada. Imagínate ser un adolescente intentando simplemente sobrevivir y tener que enfrentarte a tus propios padres en un juzgado por plata. Es como una escena de Mi pobre angelito, pero sin la parte graciosa de los bandidos mojados. En un giro inesperado, Macaulay ganó la batalla legal, logró emanciparse y poner su fortuna bajo el control de un contador independiente. Pero ese triunfo no fue dulce, fue agridulce. Aunque logró librarse de su padre, la experiencia lo dejó destrozado emocionalmente. La relación con Kit quedó completamente rota y hasta el día de hoy Mac ha dejado claro que no tiene ningún interés en reconciliarse con él. Después de cortar lazos con su familia, Macaulay decidió retirarse de Hollywood. Para muchos fue una decisión chocante, pero para él era la única salida. Había pasado casi toda su vida frente a las cámaras y lo único que quería era desaparecer del ojo público. Pero alejarse de la fama no fue tan sencillo como esperaba. Los años siguientes se convirtieron en un verdadero descenso al infierno. Sin la estructura de trabajo y con un pasado lleno de traumas, Mac cayó en un vacío existencial. Se rodeó de amistades cuestionables, comenzó a experimentar con vitaminas de la calle y vivió una serie de escándalos que los tabloides no tardaron en explotar. Para la prensa, Mac era el ejemplo perfecto del niño estrella arruinado, pero para él era solo un hombre joven intentando entender quién era fuera de los reflectores. Su relación con el público también empezó a cambiar porque la gente empezó a dejar de verlo como el niño adorable perfecto, con la mirada más hermosa y pura del universo, sino que lo empezaban a ver como un adolescente complicado. ¿No será que en realidad el que está mal es Macaulay Culkin y no sus padres que se preocupan por él? De hecho, esto se volvió casi una advertencia para futuros niños actores, como diciendo: no tomen el camino que toma él porque va a terminar todo mal. Mientras tanto, él intentaba encontrar su lugar en el mundo, un lugar que no estuviera definido por contratos, las luces, las cámaras y sobre todo por un ser nefasto como su padre. Cuando Macaulay Culkin logró emanciparse de sus padres, logró lo que en realidad quería, que es la libertad, ser libre. Pero la realidad era mucho más compleja de lo que parecía. Él sí había ganado la batalla legal, pero el costo emocional es inexplicable, fue
tremendo. Estaba solo, no tenía una familia funcional y no tenía ningún tipo de sistema de apoyo, siendo una de las personas más famosas en el mundo en ese momento. ¿Qué pasa cuando agarras un pajarito, lo sacás de la jaula y el pajarito no sabe volar y lo tiras así? ¿Qué pasa? No vuela, se cae, se pega un golpe y posiblemente se muera. Macaulay pasó los últimos años de su adolescencia intentando encontrar sentido a su vida. Lejos de los reflectores, buscó normalidad, pero la fama es un monstruo que no te suelta fácil. Cada movimiento que hacía era analizado, cada error amplificado. Mientras los tabloides se relamían, publicando sus fotos en fiestas o especulando sobre sus adicciones, Macaulay estaba perdiendo el control. La presión de ser una figura pública no desapareció cuando dejó de actuar. Al contrario, se intensificó. Ahora no era la estrella adorable de Mi Pobre Angelito, era el ex niño estrella que había arruinado su vida. You never did drugs. Experiment, but nothing serious. Durante este periodo, Macaulay entró en un círculo vicioso de malas compañías y excesos. Su delgadez extrema y su aspecto descuidado fueron la comidilla de los paparazzi que parecían disfrutar documentando su caída. En 2004 fue arrestado en Oklahoma por posesión de sustancias ilegales, lo que marcó uno de los puntos más bajos de su vida. Las imágenes de su ficha policial recorrieron el mundo y la narrativa de Macaulay tocó fondo, se consolidó. Pero detrás de esas fotos había un ser humano intentando desesperadamente entender quién era. Sin un propósito claro ni una guía, Macaulay se hundió en un abismo emocional. La culpa, el resentimiento hacia su padre y el vacío de haber perdido su infancia lo perseguían constantemente. Era como si estuviera atrapado en un limbo, incapaz de avanzar pero sin querer retroceder. El aislamiento también fue un factor clave. Aunque tenía amistades y relaciones, Mac se sentía profundamente solo. Es en este periodo cuando comenzó a explorar sus pasiones más allá del cine, como la música y la escritura, pero esos intentos no lograban llenar el vacío que sentía. La presión social y las expectativas seguían pesando sobre él y Mac se encontraba en una lucha interna constante. Sin embargo, en medio de este caos comenzó a gestarse algo inesperado, porque incluso en los momentos más oscuros hay destellos de luz. Y para Macaulay, esos destellos llegaron en forma de una transformación que lo llevaría a redefinir su vida y su lugar en el mundo. Cuando parecía todo completamente perdido, Macaulay Culkin hizo lo que nadie pensaba, lo que nadie creía: renacer. Y no fue un regreso a lo grande, no hizo anuncios, bombo, platillo, nada. Fue mucho más sutil y totalmente auténtico, como parece que él fuera ahora, ¿no? Literalmente, después de años de ser definido por sus demonios o por demonios que ni siquiera eran de él, el tipo dijo: listo, hasta acá. Si el mundo lo veía como un juguete roto, como un niño de esos que Hollywood destruyó, él estaba dispuesto a demostrar al mundo que estaban completamente equivocados. The face hasn't changed, but Macaulay Culkin is all grown up and talking for the first time about his stolen childhood. And the father, he says, drove him too hard and then walked out. El cambio comenzó lentamente. En 2013 fundó una banda llamada The Pizza Underground, una parodia hilarante de The Velvet Underground con canciones que giraban en torno a la pizza. Sí, pizza. Aunque muchos se burlaron y calificaron el proyecto de bizarro, para Mac fue un acto liberador. Ya no estaba tratando de complacer a nadie, estaba haciendo algo que lo hacía feliz, sin importar lo que pensaran los demás. Y esa actitud fue clave para su transformación. La música no fue el único ámbito en el que Macaulay comenzó a explorar su creatividad. También incursionó en el mundo digital con proyectos como Bunny Ears, un sitio web que mezclaba humor absurdo con contenido de estilo de vida. Este proyecto le permitió conectar con una nueva generación de fans que no lo veían solo como el chico de Mi Pobre Angelito, sino como un adulto peculiar, divertido y auténtico. Could you keep the money you made? Yes, I did. Actually, both my parents were smart enough to put most of it, about 90% of my money, into a guarded account that I couldn't touch until I turned 18. And so when I turned 18, I kind of found out how much was built up in there because they never told me how much I made or how much I had built up. A medida que reconstruía su vida, Mac también trabajó en su bienestar emocional. Aunque nunca haya negado sus años oscuros, decidió no dejar que esos capítulos definieran su historia completa. En entrevistas recientes ha hablado con una sinceridad desarmante sobre su relación con la fama, sus problemas con las sustancias y su decisión de vivir una vida más tranquila. Su honestidad lo convirtió en una figura aún más interesante, porque a diferencia de otros ex niños estrella, Mac no buscaba volver a ser lo que era, buscaba hacer algo completamente nuevo. So do you just do whatever you want these days and just occasionally act when it comes up? Yeah, if it comes up, if it's a cool, neat little gig or something like that, yeah, sure. But like I said, I don't pursue it in any kind of any way.
Like I don't have agents anymore and things like that. I don't really like the pursuit of it. You know, like I don't like being on the circuit kind of thing. Looking at. En 2021 sorprendió al mundo al aparecer en la 10ª temporada de American Horror Story. Aunque su papel fue pequeño, marcó su regreso al cine y la televisión, pero en sus propios términos. Ya no era el niño adorable que todos conocían, sino un actor maduro que había encontrado su voz. Si decimos Macaulay Culkin, ¿qué es lo primero que te viene a la mente? Lo mismo que dije al principio del video, la cara de esa cara icónica que todo el mundo recuerda y que tanto hemos repetido en la escuela, por ejemplo. Es una de las imágenes más icónicas de la historia del cine. Tan icónica es que se ha vuelto parte de la cultura pop global. Pero Macaulay no es solamente un rostro de la nostalgia que recordamos, es mucho más. Y su influencia en el mundo del entretenimiento va más allá. Primero hay que poner en perspectiva el fenómeno que fue su carrera temprana. A los 10 años, Macaulay no era solo un actor infantil exitoso, era una máquina de hacer dinero. Mi pobre angelito no solo recaudó millones, sino que definió lo que significaba el cine familiar en los 90. ¿Quién no soñó alguna vez con tener la casa para uno mismo y vivir aventuras al estilo de Kevin? Pero esa fama también estableció un estándar casi imposible de replicar. Después de su pausa en el cine, parecía que la industria había dejado a Macaulay atrás, pero la verdad es que su impacto siguió vivo. Incluso cuando no estaba frente a las cámaras, su nombre seguía apareciendo en referencias culturales, parodias, memes y hasta canciones. En Friends, Chandler bromeaba sobre lo increíble que era mi pobre angelito. En Los Simpsons, Bart quería vivir una aventura como la de Kevin. Y ni hablar de la cantidad de películas y series que copiaron la fórmula del niño genio metido en problemas. Lo interesante es que, a diferencia de otros ex niños estrella que intentaron borrar su pasado, Mac nunca renegó de su legado. En vez de eso, aprendió a abrazarlo. Cuando apareció en comerciales o sketches haciendo referencias a mi pobre angelito, lo hizo con un humor que demostraba que él entendía el peso de su historia, pero que no iba a dejar que lo definiera. También hay que destacar su impacto en la generación que creció viéndolo. Para muchos, Macaulay representa la nostalgia de una época más simple, cuando todo parecía posible. Pero esa misma generación también se vio reflejada en sus luchas. Su historia de altibajos resonó con quienes enfrentaron problemas de salud mental, adicciones o simplemente el peso de las expectativas sociales. Mac no se convirtió en un ícono perfecto, sino en uno real, alguien con cicatrices que no intentaba ocultar. Y es que Macaulay no solo dejó una marca en la cultura pop, también abrió debates importantes sobre el trato que reciben los niños actores y los efectos de la fama a temprana edad. Su historia sigue siendo una advertencia para Hollywood y una inspiración para quienes buscan renacer de las cenizas. Hoy Macaulay Culkin es un hombre que parece haber encontrado paz en su vida. Ya no busca los reflectores ni los grandes titulares. Después de décadas de estar en el ojo público, Mac ha optado por una vida más sencilla, lejos de las presiones de Hollywood. Pero eso no significa que haya desaparecido. Al contrario, ha sabido mantenerse relevante, aunque en sus propios términos. En los últimos años, Macaulay sorprendió al mundo con noticias que nadie esperaba. En 2021 se convirtió en padre junto a Brenda Song, su pareja desde 2017. Sí, la Brenda Song, estrella de Zack y Cody. Su hijo fue llamado Dakota en honor a su hermana, que falleció en 2008. Es una muestra de que Mac sigue procesando su pasado, pero ahora desde un lugar de amor y sanación. Yeah, lastly, but not leastly, I'd like to thank Brenda. You are absolutely everything. You're my champion. You're the only person happier for me today than I am. Aunque no está buscando roles principales en películas, su regreso en proyectos como American Horror Story demostró que todavía tiene mucho que ofrecer. Pero lo que más ha llamado la atención es cómo ha usado su fama de manera inesperada. Con Bunny Ears, su sitio web y podcast, Mac ha creado un espacio donde puede ser él mismo. Extraño, sarcástico y absolutamente entretenido. Es como si hubiera encontrado un equilibrio perfecto entre su legado como estrella infantil y su identidad como adulto. So yeah, to wrap things up, and in the spirit of the holiday season, I just want to say Merry Christmas, you filthy animals. Pero la gran pregunta es, ¿qué sigue para Macaulay Culkin? ¿Está haciendo su regreso triunfal y esto se va a expandir mucho más allá? ¿O realmente él, nada, está jugando, él se divierte y solo quiere disfrutar? Esa es la gran pregunta. Comentame por ahí abajo qué opinás. No te olvides de darle duro al botón de like, suscribirte, toca la campanita, seguime en todas mis redes. Soy Juanito 6, esto es Del Carajo TV y nos veremos la próxima.